Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Miguel Rodríguez Serna a través de este informativo de crítica y análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca sobre las principales noticias y acontecimientos más trascendentes de la semana y que corresponde al lunes 23 de noviembre de 2020. Bueno, pues la factura más costosa de impunidad e ineptitud ha sido expedida por Estados Unidos a México por el caso Cienfuegos. Cuidado, porque el buen fin pudo haber sido en la tumba. La Fiscalía General del Estado sigue abonando el eterno jardín de la impunidad aquí en Oaxaca. Los coyotes están de luto. Los créditos de afiliados al IMSS y al ISSSTE serán directos al trabajador. Los coyotes en profunda depresión. Existe mucha simulación en la reforma sobre el uso de la marihuana, opinan activistas. Continúa impune y pavorosa la desaparición de mujeres en Oaxaca. La alerta de género, bien, gracias. Salta al ruedo de los toros bravos de la podredumbre política otro acusador. Brota la ponzoña de la traición con tal de salvarse entre corruptos tebeas. Además tendremos lo más impactante que ha sucedido detrás del séptimo arte. Estos y otros temas de gran interés en este informativo semanal de análisis aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Bueno, pues resulta muy claro que la Fiscalía General de la República tendrá que comenzar desde cero para la recabación de datos, pruebas, expedientes, etcétera, para poder juzgar aquí en México en el supuesto caso de que así fuera al general Cienfuegos. Lo anterior en virtud de que todo se encuentra oculto en el bolsillo legal de las autoridades norteamericanas, pero en caso contrario, pues no debemos olvidar que los datos, testimonios o pruebas que la dichosa DEA tiene en su poder están considerados como ilegales e inválidos debido a que sus investigaciones para la captura de Cienfuegos violaron los acuerdos entre ambos países. Y además, si no se le pega la gana a la DEA, pues sencillamente no facilitará ni una sola coma, ni un punto, ni una palabra de los expedientes. Lo único cierto, según opinión de algunos politólogos e intelectuales, es que los Estados Unidos han logrado con esta acción mostrar al mundo que en México la impunidad sigue siendo la diosa milagrosa de los corruptos y que las instancias encargadas de aplicar la justicia no funcionan ni por arriba ni por abajo. Una factura altamente costosa que indiscutiblemente el gobierno de aquel país nos batea para mostrar a los ojos del planeta que somos una cuadra de ineptos en la correcta aplicación de las leyes y que hemos de seguir bajo los zapatos de los grupos de poder y corrupción, que son quienes en realidad parecen ser los que mueven la estabilidad de la nación a su antojo y conveniencia. La gran factura de la impunidad ha sido ya extendida a México con el sello del tío Sam, para vergüenza de la justicia y los mexicanos, pero para el goce y el disfrute de los indeseables y nocivos al país, afirman los especialistas. Esto, desde luego, será también motivo de un gran respiro, euforia, algarabía y carcajadas para los expresidentes ultracorruptos nocivos al país, que siguen tan campantes deambulando y derrochando el dinero robado, pues ven en esta acción una gigantesca posibilidad de que jamás van a ser enjuiciados ni nunca pisarán una cárcel. Las disculpas oficiales y las lavadas de manos de Poncio Pilatos del sector gubernamental en este sentido, opinan algunos sectores, ya salen sobrando a estas alturas. Bástenos decir que quienes aplaudieron hasta el cansancio y celebraron con bombo y platillo, orquesta y música el perdón de los pecados y la exoneración de toda culpa del general Cienfuegos, pues fueron personalidades adictas a los partidos como son el PRI y el PAN, es decir, los peñanietistas y los calderonistas principalmente, de acuerdo con los conceptos de los especialistas, al grado de muchas veces calificar al general casi como un héroe que regresa de una triunfal epopeya, siendo la gran mayoría de artistas, intelectuales y escritores, quienes están en contra de esta decisión de impunidad maquillada de diplomacia. Esta es una obra más, dicen quienes saben de estas cosas, generada por los últimos rasguños y arañazos de las patadas de ahogado que está dando el señor Donald Trump para hacer quedar en ridículo a la justicia mexicana y erigir y perpetuar como la santa patrona a la indestructible impunidad mexicana.
Pero pues colorín colorado, este cuento se ha terminado. En México no pasa nada, estamos a toda madre. En otras cosas, cuidado porque el Buen Fin puede terminar en la tumba. Y así es, en efecto, pues tanto electrodomésticos como celulares, moda, etcétera, fueron los artículos de mayor venta en el llamado Buen Fin, el cual debido a la pandemia se incrementó por 12 días y muchos corrieron a aprovechar las supuestas ofertas sin importar el posible contagio de COVID-19 ni las más mínimas precauciones. Tenemos esta información completa con Yolanda Pich. Se vivió un buen fin de contrastes, dos realidades que chocaron en Oaxaca en estos tiempos de COVID. Por un lado, los que, golpeados por la pandemia, luchan por subsistir en un panorama de desempleo o de malos pagos, así que en lugar de aprovechar las ofertas del Buen Fin, ahorraron hasta el último centavo. Sin embargo, un número considerable de oaxaqueños aprovechó la temporada de descuentos y meses sin intereses. Contrario a lo que se esperaba, las ventas incrementaron respecto al Buen Fin del año pasado, al menos un 20% arriba. Ropa, zapatos y pantallas, los productos más socorridos. En cuanto a los comercios, también hubo de todo. Como a los que no les sirvió de nada la publicidad invertida, no vendieron lo esperado y los que agotaron sus productos en oferta. Poco importó la pandemia. Los contagios del COVID-19 siguen al alza. Información para Realpolitik de Yolanda Pich. Bueno, pues como un agregado diremos a ustedes que tristemente y como resultado del Día de Muertos, desgraciadamente, pues muchos compatriotas terminaron el Buen Fin así, en un desenlace fatal. Preservar la vida es muy sencillo, solo se necesita cuidarse y seguir las medidas preventivas. Bueno, pues desgraciadamente la Fiscalía General del Estado sigue dando de qué hablar, pero de hablar muy mal. Es en este sentido que se asegura que la citada dependencia ha reforzado la creciente e interminable impunidad que sigue pues prevaleciendo en la entidad oaxaqueña. Se teme que el crimen atribuido al agente municipal de Santa María Amialtepec quede impune debido al solapamiento que en este caso está generando la Fiscalía General del Estado. Al citado funcionario municipal se le acusa de atropellar con dolo y mala fe a un joven jornalero y aseguran que el nefasto funcionario pues presume de poseer poder político y económico, lo que le ha permitido comprar su libertad y en donde la citada dependencia de oídos sordos y los ojos ciegos pues no hace nada. Familiares de la víctima han asegurado que Celso Salinas, actual agente municipal, pretende evadir su responsabilidad. Aseguraron que la agresión ocurrió el pasado 23 de marzo. La víctima, un humilde jornalero de 25 años de edad, quien salió de su domicilio ubicado en esta agencia para dirigirse a la cabecera municipal de Santa Catarina, Juquila. En este sentido, la víctima aún grave logró identificar al agresor, quien después de haberlo atropellado, lejos de auxiliarlo, lo comenzó a insultar soezmente aún tendido y ensangrentado en el asfalto. Al lugar del accidente no arribó ninguna clase de ambulancia ni autoridad alguna, sino que fue auxiliado por un automovilista particular que transitaba por ese lugar. De estos hechos han transcurrido más de 7 meses y hasta el momento Alejandro Peña Díaz, vicefiscal en Puerto Escondido, se niega a judicializar la carpeta de investigación y de asignar un médico legista dependiente de la Fiscalía General del Estado. Así están las cosas. Como es de notarse, la impunidad en Oaxaca es parte de la idiosincrasia, no de los oaxaqueños, sino de los funcionarios que generalmente nunca funcionan, presionados por cualquier inepto desaliñado que se dice tener poder político y dinero. Así están las cosas en la cuestión de la impunidad que sigue creciente aquí en Oaxaca. Y por otra parte, las mujeres oaxaqueñas expresan su hartazgo también ante la imparable ola de desapariciones, incluyendo niñas y adolescentes, sin que autoridad alguna ofrezca resultados, solo declaraciones y promesas que jamás se cumplen. Hasta el momento, de acuerdo con diversas organizaciones, a partir de 2016 suman ya 900 mujeres desaparecidas, la gran mayoría encontradas sin vida en diversas partes del estado de Oaxaca. En este sentido, ni la famosa alerta de género, ni los programas, ni las instituciones han sido capaces
de proporcionar seguridad y tampoco ofrecer ningún resultado. Por lo anterior ha sido el Congreso del Estado quien ya ha tenido que intervenir y está exigiendo acciones concretas al gobierno estatal para la búsqueda efectiva de jovencitas, niñas y adultas que se encuentran desaparecidas, para lo cual, como ya es costumbre, la Fiscalía General del Estado ha dado resultados de total ineptitud. Lo pavoroso de estos casos es que de las 900 mujeres desaparecidas, más de la mitad, es decir, 536 casos, son niñas y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 11 y los 17 años de edad. En este año de 2020, de acuerdo con las organizaciones, se han incrementado los feminicidios en el estado en un 40%, lo cual para las mujeres oaxaqueñas esto ya resulta con grado de terror. Los padres de familia están en constante temor de enviar a sus hijas a los centros escolares ante la imparable ola de desapariciones y la nula acción de las instancias encargadas de dar seguridad con todo y sus rimbombantes programas de género. Así continúan las cosas en este hermoso estado de Oaxaca. En otras cosas, pues resulta que ahora los coyotes están de luto. Sí, los coyotes están de luto, bañados en lágrimas, se están quejando de que la Cámara de Diputados hace unos días avaló que los créditos de la vivienda de trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE sean entregados de manera directa sin ningún intermediario. Intermediarios que son pues bien llamados coyotes oficiales o civiles que los apadrine. Esta iniciativa, dicen, ya va directa al Senado. La anterior reforma, independientemente de que permitirá a los trabajadores acceder de manera directa a los créditos para la vivienda, también están encaminados a la adquisición de terrenos para construir. Esta ley, de ser aprobada, permitirá que se eviten infinidad de tranzas y tracalerías, sean estas oficiales, sindicales o particulares, manejadas al antojo de algunos de los citados cánidos, evitándose así el comercio, el favoritismo y las recomendaciones especiales mediante un ligero moche. La anterior iniciativa fue avalada con 463 votos a favor y únicamente uno en contra, que fue de la panista Silvia Garza Galván, que no sabemos qué estaría pensando en este sentido doña Silvia ahí en la Cámara. Bien, y con relación a la reforma que se ha hecho sobre el uso de la marihuana, los activistas aseguran que hay simulación en esta iniciativa, ya que lejos de despenalizar, en su trasfondo refuerza la criminalización. El citado documento que crea la Ley Federal para regular el cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal ya fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde las organizaciones esperan que sea corregido. México, dicen, sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto del cannabis, la marihuana, pero a su vez continúa la prohibición. Se mantiene la criminalización de las personas usuarias, permitiendo que éstas sean perseguidas penal y administrativamente, señaló México Unido contra la Delincuencia, todo lo cual resulta una total incongruencia y una simulación, ya que por otra parte el dictamen establece penas que van de 4 a 8 años de cárcel y multas hasta de 10,000 pesos a todo aquel que porte más de 200 gramos de marihuana, afirma Tania Ramírez, integrante de México Unido. 200 gramos, casi el equivalente a un cuarto de kilo. Pues entonces, ¿qué cantidad es la que desean que se autorice a los amantes del cannabis, si con 200 gramos es más que suficiente pues para ponerse hasta atrás? En otras cosas, alguien decía que la historia de México estaba hecha de traiciones, desde la Malinche, pasando por la independencia, la reforma, la revolución y hasta nuestros días. Las estelas que va dejando la corrupción de los adictos a Peña Nieto salta en traicionarse unos a otros en un sálvese quien pueda para poder librarse de los días difíciles dentro de una celda. Ahora salta al redondel de los toros bravos de la podredumbre política el señor Emilio Cebadúa González, quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y Sedatú, hombre muy cercano a Rosario Robles,
personaje quien a cambio de que se le otorgue el criterio de oportunidad que lo puede exonerar de las acusaciones en su contra, ha revelado una importante trama de corrupción hasta ahora, según se dice, desconocida, sobre el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sea, el aeropuerto de Texcoco, tan mencionado en las televisoras nacionales. Sebadúa González acusa al expresidente Peña Nieto, a 5 exsecretarios de Estado, a 6 extitulares de dependencias como otros personajes involucrados en la política peñanietista que conocían de la trama ilegal, así como a otros roedores de cuello blanco de la política de ese régimen. Todas las actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del presidente Enrique Peña Nieto. Nunca participé, determiné ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la secretaria, Rosario Robles Berlanga, instruía a sus subordinados para que actuaran de esta forma. Esto es lo que afirma textualmente Emilio Sebadúa en su pasada declaración ministerial. Ahora todos los actores de la corrupción, el que no se dice perseguido político, se lava las manos y canta la canción del yo no fui, fue Teté. Incluso hasta el señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se dice que ha protestado en el sentido de que o todos coludos o todos rabones por aquello del caso del general Cienfuegos. Él también quiere que lo consientan, lo apapachen del compromiso político como lo están haciendo, dice, con el general Cienfuegos. Pues sí, señor, nos guste o no, México Libre contenderá en 2021, le cuadre a quien le cuadre. También los chicharrones del Beato Calderón truenan y participará como una organización ciudadana con candidatos propios o en alianza con partidos. Dicen que contenderá con el objeto de formar una mayoría opositora en el Congreso de la Unión. Es inexplicable cómo un expresidente que se convirtió en delincuente de cuello blanco y siendo incluso demandado en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya, sea aceptado como un opositor legalmente político. Inexplicable, increíble, pero cierto, porque en México todo puede suceder o nada puede suceder. Personaje poco grato para miles de mexicanos y de quien, al parecer, pero nada más al parecer, la Fiscalía General de la República por 100ª vez nos dice que ha iniciado las investigaciones en contra de este abusivo del poder. Esperemos que no sea otra comedia más, porque esta película ya nos la han exhibido cientos de veces. Esta asociación, dicen ellos, busca consolidarse como una organización ciudadana para participar en todos los aspectos de la vida pública, por supuesto con la integridad, la honestidad, rectitud y los limpios antecedentes que le han caracterizado al señor Felipe Calderón en su carrera presidencial y en la sangrienta alfombra de cadáveres que dejó en todo el territorio mexicano durante su nefasta gestión. Bueno, pues veamos ahora qué hay detrás del séptimo arte. Bueno, pues más allá del nombre de María Félix y el mito de su personalidad, esta mujer estuvo envuelta en un torbellino de pasiones que cautivaron a Agustín Lara, a Jorge Negrete, a Diego Rivera y otros más. María sigue cubierta en el misterio de un terrible pecado de incesto. La doña jamás encontró un amor tan puro e intenso como el que sentía y tenía con su propio hermano Pablo. Esto lo confirmó ella misma en varias ocasiones cuando dijo: al verlo de militar, pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel, sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Y luego continúa diciendo: era una tontería porque el perfume del incesto no tiene otro amor. Así lo dijo alguna vez ante el periodista y escritor Enrique Krause. Pero en su memoria y en sus profundos sentimientos estaba siempre el nombre de Pablo. Ella estaba enamorada de su propio hermano, a quien lo describía como un dios de guapo, moreno con el pelo rubio, veteado por el sol y un lunar junto a la boca igualito al mío, dice. Las palabras de María estaban bañadas de erotismo cuando mencionaba a Pablo, su hermano. Muchos son los que aseguran que el incesto entre María y Pablo se consumó, pero ante esta amarga sospecha los padres de ambos tuvieron que enviar a Pablo al colegio militar, en donde al parecer se suicidó debido a una fuerte depresión, aunque María
siempre aseguró que más bien lo habían asesinado dentro de la institución militar, en aquel entonces situada en las calles de Popotla, en la Ciudad de México. La doña María de los Ángeles Félix Uguereña siempre estuvo intoxicada de soberbia y presunción, y si no, lea usted el libro de Diana Negrete, la hija de Jorge Negrete. Estos son algunos de los hechos sorprendentes que suceden detrás del séptimo arte. Y bien amigos, en la edición número 479 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además los artículos colectivos feministas, protestas que se convierten en venganzas, un trabajo de Jorge Alberto Guillén Alcalá. La doctrina 4T, Copelas o Cuello, un trabajo de Martín Moreno. Las confesiones de un presidente y los muertos que votan de Francisco Garfias. Soberanía alimentaria no, metas electorales sí, de Rafael Hernández Estrada. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este informativo semanal de crítica y análisis sobre los acontecimientos más trascendentes, con las mejores opiniones de nuestros columnistas y periodistas más destacados a nivel nacional y local. Acompáñenos el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Recuerde que somos un foro abierto a todas las corrientes y formas de pensar. No tenemos compromisos políticos. Cuídese mucho, use cubrebocas y siga las medidas sanitarias. Así que, hasta la próxima.